querés mantenerte informado o informada, www.universidad.com.ar. Ya me encuentro en la cocina del programa con nuestro invitado del día de hoy para compartir un cafecito y algo rico, ¿no?, aquí en esta sección del programa. Por eso vamos a dar las gracias a la panadería y pastelería Virgen del Valle por las cosas ricas que siempre nos ofrecen en cada programa de Atardecidos para cada uno de nuestros invitados. Y también dar gracias a Vita Design, amoblamientos de cocina, placares, vestidores e interiores. Te ofrecen diseños 3D y te hacen el presupuesto sin cargo. Visita Vita Design en Pedro B. Palacios, esquina Barraqueros de Ciudad. Me encuentro en este momento con Alejandro Castro Santander, director general del Observatorio de Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, pero también es escritor, docente e investigador. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir. ¿Cómo te va? Muy bien, Alejandro. Bueno, disfrutando como en casa. ¿Estás sí, tranquilo? Ya voy a manotear. Ya vas a manotear un sanguchito, para eso están. Bueno, Alejandro, escritor, docente y investigador. Hablábamos fuera del aire, 21 libros ya, en tu poder y en tu autoría. Sí, sí. ¿Cómo iniciaste en el tema de la educación, ¿no?, en el conocimiento de algo tan importante para una sociedad como es educar? Tendría que hacer algo aburrido en mi biografía, pero empecé a estudiar veterinaria. Empecé a estudiar veterinaria en Buenos Aires. A los 3 años me di cuenta que me había equivocado. Viajé a Mendoza por cuestiones X y me replanteé lo vocacional y decidí estudiar psicopedagogía, así que cambié la especie, digamos. Y me puse a estudiar, terminé, después hice otros posgrados relacionados con gestión de las instituciones educativas y toda mi vida, 40 y pico de años metido en las escuelas. En las escuelas. ¿Vos creés en la vocación? Porque pasan muchas personas por aquí y me dicen, hay unos que dicen, la vocación no existe, la vocación sí existe. No existe la vocación porque es la toma de decisiones cada uno en su vida. ¿Qué crees vos? Es un poco de todo, o sea, según cada uno. Hay como una especie de, digamos, que es lo que crea ya de entrada un problema, ¿no? He hecho muchas veces orientación vocacional como psicopedagogo. Uno va cambiando y también van cambiando los intereses. Es un problema eso a veces, ¿no? Te encontrás con algunos, por ejemplo, que como me pasó con un estudiante que cuando estaba en primer año del secundario ya se había hecho las tarjetas de médico cirujano, y fue médico cirujano. Es cosas excepcionales, ¿no? Pero también te encontrás con gente que por ahí es o sea, tiene muchas capacidades, le cuesta mucho decidir, tiene muchos intereses, confunde a veces los hobbies con lo profesional. Entonces, bueno, cada uno es distinto, pero yo creo que hay, en algunos casos yo he visto como que hay un llamado, ¿no? Así... Preexistente. Sí, y personal, ¿no? Personal, como que una cantidad de intereses que terminan desembocando después en una tarea. Ahora, es muy frecuente esto de que un estudiante le guste algo y después que se ha recibido deriva, con la misma profesión deriva, ¿no?, para algunos aspectos de esa misma profesión, ¿no? O sea, Sí. como que cambia. En mi caso, por ejemplo, como psicopedagogo, yo más que clínico he estado más relacionado con la gestión, ¿no? Después de tantos años metido en los colegios, Alejandro, ¿has visto que ha cambiado la forma de educar? ¿Cuántos años me decías? 42 llevo. 42 años. Bueno, experiencia tenés. Sí. Y has visto la manera de educar desde los docentes hacia el alumnado. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. La frase esa tan vieja ya que la tenemos que cambiar de nuevo. Escuela del siglo XIX, docentes y padres del XX y alumnos del XXI. Hoy ya tendríamos que decir escuela del siglo XIX, padres, docentes y alumnos del XXI. Son casi todos millennials ya. Y los formatos, cuando uno lo analiza, han variado muy poco. Lo que por ahí se actualizan son los contenidos, ¿no? Ha disminuido un poco la cantidad de alumnos. Yo recuerdo aulas de 45 alumnos, por ejemplo, pero con alumnos un poco más callados, ¿no? Más tranquilos. Más tranquilo. Hoy es complejo eso. Y hoy UNESCO, por ejemplo, ya hace mucho tiempo habla de 25 alumnos y los últimos estudios hablan de, en lo posible, 17. Nosotros seguimos con 30, 32. Entonces, es ha variado la cantidad del alumnado dentro de un curso. Y las prácticas, la forma de impartir las clases sigue siendo muy parecida, ¿no? Por ahí se Alejandro, agrega algo, ¿no? Por ahí se puede agregar algún recurso tecnológico, pero nada más. Te he seguido durante bastante tiempo, te lo decía antes de comenzar esta entrevista, y he recopilado varias entrevistas tuyas en este último tiempo hablando sobre
la educación argentina, la educación provincial, pero un tema es el indicador de la convivencia. Si me lo podrías definir, ¿de qué trata? A ver, cuando se toman, en este caso, la repercusión más fuerte han sido las últimas dos pruebas, ¿no? La nacional, que son las pruebas de aprender. Estábamos en la tercera versión, ¿no? Fue 2016, 2017, 2018 que conocimos en el 2019. Y después las pruebas PISA, en este caso eran los resultados de la del 2018, esas pruebas que se toman a los chicos de 15 años por ahí, ¿no? En el secundario, y empezamos a conocer el día martes, se empezaron a conocer los resultados. Nos fue mal, nos sigue yendo mal, ¿no? De 70 y tantos, nosotros estamos por ahí ubicados en los últimos puestos, no quiero decir el ranking exacto, pero de 79 creo que eran. Puesto 63. Nosotros estamos, correcto, o sea, estamos en los últimos lugares. Nos volvió a ir mal en matemáticas, nos volvió a ir regular en ciencias. Comprensión lectora. Comprensión lectora, que fue justamente digamos, la competencia que se le dio más importancia, ¿no? Se puntualizó más acá. El tema ¿cuál es? Que en el caso de comprensión lectora, lo tenemos muy claro, ¿no? Si los chicos no comprenden lo que leen, es muy difícil que les vaya bien en las otras cosas, cuando tienen que leer consignas, por ejemplo, ¿no? Para poder responder, en este caso, ¿no? A una evaluación. Cuando a uno le plantean, ¿esto era inesperado?, uno dice no. ¿Por qué? Porque cuando se analizan las cosas que hemos hecho para poder torcer esto que nos está pasando, no hemos hecho grandes cosas. Esta es la realidad. Una promesa inicial por ahí que fue esto de una gran revolución educativa que todos teníamos mucha expectativa, terminó no haciendo ni cosquillas prácticamente, ¿no? Alejandro, sí. A título personal, a mí me pasó de salir del secundario y entrar a la educación superior a la Universidad Nacional de Cuyo y encontrarme con un paredón enorme. Y empecé a estudiar comunicación social. Fue difícil, ¿no? Porque, digo, estuve durante 5 años y no pude comprender un texto más de 20 hojas. Claro. Después uno se va, ¿no? Por el camino se va aprendiendo con otros profesores. Por ensayo y error. Y solo, exacto, porque en el secundario por ahí te plantea una base para entrar a universidad, a un terciario, algo, pero ¿qué pasó en el medio? En realidad, cuando uno analiza todo, ¿no? Todo el sistema educativo, la obligatoriedad en este caso, ¿no? Hasta los 18 años, y después la posibilidad de acceder a estudios superiores, está muy desarticulado, ese es el tema, ¿no? O sea, no tenemos, es difícil encontrar entre nivel inicial y primaria, ¿no? Más allá de aquellos que tienen un proyecto único, proyecto educativo único, sí. ¿No? Pero es difícil encontrar las articulaciones. Luego de primaria a secundaria lo mismo, y ni que hablar, ¿no? Este otro paso que es del secundario a la universidad. Yo creo que hay que replantearse todo el sistema. Hoy también me preguntaban algo parecido, yo planteaba esto de necesitamos un proyecto educativo de largo plazo. Así como le pedimos a las escuelas un proyecto educativo institucional, ¿no? Tener nosotros un proyecto educativo nacional a largo plazo que vaya de alguna manera o resuelva este problema de que cada 4 años parece que hay que estar cambiándolo. O sea, lo educativo necesita tiempos largos, ¿no? Necesita voluntades y persistencia, ¿no? En algo para lograr resultados. Si no lo hacemos, bueno, y ahí viene el tema de que al final no te contesté de la convivencia. La convivencia, estuvimos hablando, sí. La convivencia es todo un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es el factor interno, que antes era uno más dentro, ¿no? De los factores internos asociados a calidad educativa, junto a otros, ¿no? Liderazgo directivo, el tema de inclusión de las tecnologías, participación de la familia, el presupuesto, etc. Y hoy es el protagonista más importante. Alejandro, te dejo disfrutando el cafecito porque te sigo preguntando, no vas a tomar nada y enseguida vuelvo con vos para seguir charlando. Y continuamos hablando con el señor Santander, que nos visita hoy en Atardecidos. Ya se tomó el cafecito, me dijo que estaba con un problema de voz, pero sí, ya se le va a pasar. Esto del clima, el clima, de salir, de entrar, la temperatura, y usted me nombraba un concepto fundamental en muchos otros países, que es el clima, valga la redundancia. ¿Qué significa eso, Alejandro? El clima en realidad es una percepción, es subjetivo.
es cómo me siento, ¿no? Tiene que ver justamente con los vínculos, tiene que ver con las distintas relaciones, no solamente en el caso de los estudiantes con los compañeros, con el docente, con las autoridades, pero hace también a los adultos, ¿no? Cómo se llevan los docentes entre ellos, cómo se llevan los docentes con las autoridades, cómo se llevan los docentes con los padres, ¿no? Es complejo y bueno, y se terminó, como decíamos antes, convirtiendo en protagonista cuando no debería haber sido, ¿no? El tema de la convivencia debería ser un tema más, un factor, por eso lo llamamos nosotros a todos estos factores asociados a calidad educativa. Antes era el tema solamente del alumnado, le va bien, le va mal y punto. Listo, una calificación. Responsable quién, será el vago, si le fue mal, ¿no es cierto?, del alumno. No se analizaba de manera más compleja, ¿no? Bueno, hoy el clima, decíamos, es protagonista. El tema es que ya existe mucha experiencia sobre esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, el caso de México, México implementó una política concreta de convivencia y ellos tienen un programa nacional de convivencia escolar. ¿Qué pasa cuando se lo considera prioridad pedagógica? Lo primero, hay presupuesto. Y cuando hay plata empiezan a aparecer las ideas, ¿no? Capacitación, espacios concretos para poder trabajarlo. Junto con esto se va evaluando, ¿no? A ver cómo estos factores en los que ya se están trabajando, cómo inciden para mejorar. Porque si no, o sea, a ver, hay que analizar el impacto que causan. Se trabaja de manera, no es solamente trabajar violencia, por ejemplo, ¿no? Se trabaja conflictos, se trabaja indisciplina, se trabaja todo lo que hace a violencias esporádicas y después el hostigamiento, ¿no? Que lo conocemos como bullying. Que si bien no es digamos, lo que se da más, en realidad, más allá de que se exagera un poco, ¿no? Y se tiene la mirada puesta sobre bullying, el bullying es como si tuviéramos un triángulo, el bullying está en la parte de arriba, ¿no? Las cifras son chicas, pero sabemos perfectamente que hace mucho daño, ¿no? Los pocos casos que puede haber hace mucho daño. El tema de brindar conocimiento en un aula de los distintos niveles educativos me da a razonar, Alejandro, que muchas veces hay materias o conocimientos que te da el profesor, la profesora, la señorita, que después no lo puedes aplicar en tu vida cotidiana. Y esos conocimientos que absorbiste en el aula, después no te los acordás porque no tuviste la manera o la forma de decir, bueno, voy a comprar medio kilo de papa, medio kilo no sé, de banana, y de repente encontrar el aula 2/3 más 4/4 igual a qué. Tocaste el gran problema que tenemos. En el caso, por ejemplo, de las pruebas PISA. Las pruebas PISA evalúan competencias. ¿Qué son las competencias? Las competencias lo que han hecho es poner el conocimiento en acción. Okay. Siempre hemos tenido los contenidos como los protagonistas, ¿no? Por eso un poco el tema de la memorización, ¿no? Le resulta, algunos lo exigen como docentes, otros recurren a él porque realmente no logran entender, prefieren memorizar, ¿no? Hoy no, o por lo menos lo que deseamos que pase, porque eso es lo que se dice, ¿no? Que hoy el tema pasa por la competencia, el conocimiento puesto en acción. Yo te doy determinado tipo de conocimiento, esos conocimientos los tenés que usar en situaciones concretas. Ese es el tema, nada más. Pongamos un ejemplo muy básico, ¿no? El tema de la competencia es atornillar, ¿no? Un tornillo en una pared de mampostería. O sea, ¿cuáles van a ser los contenidos, ¿no? Que yo de alguna manera tengo que usar y demostrar que logro hacer? Y bueno, empezaré tipo de tornillo, tipo de destornillador, ¿no? El tipo de movimiento, el tipo de pared, de todo. Bueno, después, ¿cómo demuestro que logré adquirir esa competencia? Concretamente, con el tornillo, elegir el tornillo que corresponde para esa pared y ponerlo. El diámetro, los centímetros, sacar cuentas, problemas y gran falencia en la educación en ese momento, ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que plantean siempre? A ver, todos lo hemos planteado como estudiantes, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve el famoso? Sí, todo. ¿Para qué estudio esto si no lo voy a aplicar? Es cierto que hay cosas que en el momento no entiendo para qué sirven y sí puede servir después. El tema es cómo hago yo para motivar a los estudiantes, y ahí es un secreto eso, ¿no? Mi apasionamiento como docente, apasionar también, transmitírselo al alumno para que le dé valor.
Alejandro, ¿vos crees que a los docentes les falta motivación para motivar a los alumnos? Ejemplo, el salario. Ponele. Es uno de los elementos. Yo creo que en general el docente latinoamericano en general es un docente bastante desmotivado. O sea, hay toda una energía interior por su propia vocación. Pero después, vos tocaste el tema salarial, es un tema, pero yo te puedo hablar también, pegando un salto, del salario emocional. O sea, la consideración que tiene por ahí la gente, el mismo entorno del estudiante, en la misma escuela, que dicen los padres de los docentes, lo respetan, no lo respetan, porque según lo que pase en la familia también es como va a actuar el chico, ¿no? Entonces, son varios temas, ¿no? De alguna manera lo salarial me está diciendo cómo me aprecia hoy una política de Estado que me está pidiendo que eduque, ¿no? A través del salario me está diciendo cuánto valgo, entre comillas, ¿no? Y el tema del salario emocional para mí es importantísimo, tiene que ver con esto del respeto, ¿no? El reconocimiento por la tarea que realiza el docente, que es otro tema que está flojo. Y el tema de las tecnologías, 2019, estamos todos conectados y lo único que falta que no esté conectado es un aula. No hay wifi, están las computadoras. Sí. Y aún así, fíjate que yo tengo un libro que se llama Conflictos en la escuela de la era digital, ¿no? Y planteaba, en el año 2012, me planteaba el tema de lo que se llama la educación móvil, que es a través del celular. De la pantalla. Entendido el celular como una computadora de bolsillo, ¿no? Digámoslo así. El tema ¿cuál es? Que si no se capacita el docente y el docente no tiene claro para qué, en qué lo voy a usar o termina improvisando, mejor que no lo use, ¿no? Este es el tema. Aún hoy no se termina de definir si el celular tiene que estar o no en la escuela, ¿no? Y nos bombardean en los últimos años esto de que pasó con Francia, que dijo no al celular, prohibido el celular en el aula. Mientras hay otros que le encuentran beneficios, ¿no? O sea, como un buen recurso que suple por ahí la dificultad de tener una computadora por alumno, digamos. ¿Por qué? Porque esto pasó en la India hace mucho tiempo, cuando se planteaban el tema de la alfabetización del adulto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para llegar a los adultos para enseñarle? Y descubrieron, haciendo encuestas, que la mayoría de los habitantes tenían celular. ¿Cómo hicieron la alfabetización? A través de los celulares, en los adultos, ¿no? Es más, hay muchos chicos que no terminan la tarea y se la pasan a través de una foto de WhatsApp. O sea, es imprescindible ahora tener esto en la mano. Es más, estoy en vivo y tengo esto en la mano por cualquier cosa que pase. Entrevistado, que pase, información. O sea, el tema es incluirlo bien y hacer del estudiante, en este caso, y del adulto también, ¿no? Un usuario responsable de la tecnología, pues se lo usa mal. El estudiante es escuchado por el docente, por la preceptora, por el directivo de la institución o por la directora o el director general de escuela. ¿Vos decís que es escuchado o no es escuchado? Sí, no te tendría que decir. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con muchas encuestas que se hacen a los docentes. Los docentes por ahí dudan que alguien las lea, ¿no? Después que terminan de contestarlo. O sea, es como, piensa mal y acertará, decía mi abuela. El tema es que hay que recuperar la autoridad pedagógica. Me parece que eso es todo un tema, ¿no? O sea, hay cosas que no tenemos que hacer. Primero, llenar de humo la escuela. Esa es una, ¿no? Estamos metiendo un montón de cosas porque queremos darle valor a la escuela, entonces metamos de la tecnología tales cosas, la matemática de Singapur, ¿no? Hay que parecernos a Suiza. Bueno, exacto, o a Finlandia, ¿no? Como el modelo finlandés. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Traemos gente de afuera también hay mucha gente especializada en nuestras universidades también en estos temas que hay que escuchar. Me parece que necesitamos repensar todo lo educativo, repensarlo. Entonces, cuando uno dice despectivamente esto de la escuela del siglo XIX, había cosas en el siglo XIX que eran buenas, ¿no? Que por ahí no tienen que ver con los contenidos, pero que tienen que ver con recuperar los valores, ¿no? Los valores que en definitiva están en la base de la organización y están en la base de los aprendizajes. Me parece que eso lo perdimos y nos quedamos muy tecnológicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un debate social, ciudadano que nos debemos dar. ¿Por qué? Porque esto no lo decía yo, no lo digo yo, esto lo dice un especialista español. Él plantea esto de si a nivel funcionarios, a nivel de política pública,
no se escuchan los reclamos, ¿no? de los cambios que necesita hoy la escuela, ¿a quién le vamos a pedir, ¿no? que esto se empiece a mover? Y tiene que ser la ciudadanía, ¿no? Alejandro, y la última, y te dejó tranquilo porque tenés un día súper agitado después de esto y todavía no te termina el día, es el tema de ir redondeando la nota para los padres, para el alumnado, para los docentes, para los directivos, y saber si hay que romper el paradigma viejo, nuevo, de la educación, de la tecnología. ¿Qué decís vos respecto a la educación en la Argentina? A ver, hay cosas que tienen que cambiar, seguro, y tiene que ver con las nuevas formas, ¿no? que estamos, las nuevas formas, por un lado, de aprender, que sabemos a partir de la neurociencia, por dónde van los caminos, ¿no es cierto?, de las redes neuronales, dónde determinado tipo de aprendizaje, en qué lugar se da, qué cosas habría que hacer. Eso lo sabemos, entonces habría que utilizarlo. Hay un escritor, filósofo español que dice algo muy interesante, ¿no? El mejor proyecto educativo hoy debería ser un proyecto que se apoya en la neurociencia y termina en la ética. Así lo plantea, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a esto del tema de los valores, lo que está bien, lo que está mal. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de algo que todo el mundo clama, ¿no? Que es la educación emocional. Cuando me preguntan, yo tengo 3 libros que hablan de lo emocional. El último se llama Escuelas Emocionalmente Inteligentes. No estoy en contra de lo emocional. Yo lo que quiero es que, se hagan bien las cosas. No sirve de nada hacer mal el bien. No sirve de nada. Entonces, el planteo es este. Cuando hablo de educación emocional, ¿de qué estoy hablando? Primero, en realidad lo emocional es lo más primitivo. Es lo primero que se da, es inmediato, dura poco en el tiempo. Cuando lo atravieso de cognición y axiología de valores, se transforma en sentimiento. En realidad, estamos hablando de educación de los sentimientos, que es la parte más racional. Empezar por eso, ¿no? Sí. Está bien, queremos con el constructo emocional, perfecto, sigamos con eso. Pero entendamos que hay un paso de lo emocional que es rápido a luego lo pensado, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo lo vamos a meter en la escuela? Primero. Segundo, me asegura meter la dimensión afectiva en los aprendizajes en la escuela, ¿no? ¿Me asegura tener una buena persona? No. Ahí está el tema. Una característica de todo esto es que yo le puedo enseñar, por ejemplo, a una persona empatía, enseñársela cómo hacer para ponerse en el lugar del otro, para que lo manipule. Por supuesto. Si no le metemos, y tenemos un gran estafador, por ejemplo, ¿no? Si no le metemos la ética, si no le metemos el tema de definimos los valores, nos comprometemos con los valores y trabajamos esto, ¿qué estamos haciendo? Además, no solamente un chico que va a aprender, porque estos son transversales que ayudan, ¿no? Ayudan después a la hora de aprender, sino que también estamos muy flojos, que es la construcción de la ciudadanía. Alejandro Castro Santander con nosotros, pido un gran aplauso para él y muchísimas gracias por venir. Alejandro, un gusto y espero tenerte nuevamente por aquí, porque viste que los tiempos de la televisión es cortito. Me invitan, el café estaba rico, así que... Listo.